En 1936, las grandes confrontaciones de la sociedad española desembocaron en un enfrentamiento armado que pretendía aniquilar el proceso de reforma impulsado por la Segunda República. Lo que pretendía ser un golpe de Estado rápido se convirtió en un largo conflicto de casi 3 años de duración. Su dimensión internacional fue muy grande, ya que supuso la polarización del mundo en dos concepciones: el autoritarismo fascista y la democracia. Como consecuencia, en torno a medio millón de habitantes abandonó el país huyendo de la represión. Este grupo de exiliados españoles lo conformaban ciudadanos que, durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39 y la inmediata posguerra, se vieron forzados a abandonar su tierra natal y desplazarse a otros países, bien por motivos políticos e ideológicos o por temor a las represalias por parte del bando nacionalista. Estas personas tuvieron que permanecer en el extranjero hasta que la evolución de las circunstancias internas del país les permitió regresar poco a poco. La España franquista no permitía este exilio, ya que cada republicano que se encontraba algún nacionalista suponía un nuevo fusilamiento. Los principales países de destino fueron Francia, México y Argentina, pero también fueron amparados grupos importantes en otros países europeos y americanos como Chile, Cuba, República Dominicana, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. La acogida de los exiliados fue diferente en un lugar u otro. Unos fueron bien recibidos y objeto de acciones de solidaridad, como es el caso de los niños de la guerra, por ejemplo en Bélgica, mientras que otros fueron vistos con desconfianza y xenofobia, en una Francia en crisis. La mayor parte de la población exiliada, unos 550.000, emigraron a Francia. Tras la derrota republicana en la Guerra Civil, Francia permitió finalmente la entrada en masa de los huidos por la frontera, que hasta entonces había permanecido oficialmente cerrada. El gobierno francés, ante la avalancha de exiliados republicanos, abrió unos campos de concentración donde vivieron con muy malas condiciones de vida. Se fueron estableciendo sucesivamente centros por todas partes de Francia. Destacan las playas, donde se aposentaron la mayor parte de los campos de concentración. Estos centros se conocen como infiernos sobre arena. A los prisioneros apenas se les daba comida, y nunca se les ofreció agua potable ni ropa de abrigo o para refugiarse del viento. Muchos de ellos murieron de desnutrición, enfermedades diversas, torturados o asesinados. Se separaban a los hombres y de las mujeres y niños, lo que supuso la ruptura de familias completas. Otro de los países que más apoyaron a España en la acogida de exiliados fue México. Su presidente, Lázaro Cárdenas, envió fusiles para intentar vencer al bando franquista y fue partidario de acoger a los exiliados españoles en México. De los 20.000 y 25.000 refugiados españoles entre el 39 y el 42 que llegaron a México, se estima que la inmigración intelectual se conformaba de aproximadamente un 25% del total. En el caso de Chile se concentró la mayor cantidad de refugiados. Más de 1.160 hombres, 540 mujeres y cerca de 500 niños. El símbolo del exilio fue el barco a vapor Winnipeg, que viajó desde Francia al puerto chileno de Valparaíso, entre el 4 de agosto y el 3 de septiembre del 39. Otro foco hacia donde se dirigieron los exiliados en la guerra fue Rusia. Las cifras de la inmigración republicana hacia Rusia son objetos de discusión. La mayoría de los historiadores coinciden en calcular su número en varios miles de personas, exclusivamente pertenecientes al Partido Comunista de España acompañados de sus familias. Se calcula que unos 3.000 niños fueron enviados. Muchos de ellos lograron regresar en la década de los 40. El exilio republicano permanente quedó constituido por unas 220.000 personas, de las cuales muchas eran excombatientes, políticos o funcionarios comprometidos directamente con la causa republicana. Desde el inicio de la guerra, y como era habitual en situaciones similares en aquella época, muchas familias decidieron enviar a sus hijos al extranjero para que sus vidas no corrieran peligro. Estos niños iban a colonias, o como fue el caso de la mayoría de los españoles, a familias de acogida. En noviembre de 36, el gobierno francés, junto con el gobierno de la República, se dedicó a atender a los niños, desde su lugar de origen hasta su lugar de destino, y también una vez que estaban con la familia de acogida. Tras los bombardeos sobre las ciudades vascas de Guernica y Durango en la primavera del 37, el gobierno de esta comunidad hizo un llamamiento internacional para pedir ayuda por los niños. A partir de ese momento, los traslados de niños a países de acogida fue un hecho bastante generalizado.
En total, unos 30.000 niños fueron evacuados, de las cuales 2/3 regresaron, ya fuera durante la guerra o una vez finalizada esta. Los países que acogieron a más niños fueron Francia, Bélgica, la Unión Soviética, Reino Unido y México. Los niños que fueron evacuados tenían entre 2 y 14 años, aunque algunos mayores falsificaron su edad para poder acompañar a sus hermanos. En Bélgica, organizaciones de izquierdas se encargaron de la acogida de los niños. Según el testimonio de los voluntarios que recibieron a los niños a su llegada a Bélgica, los menores estaban hambrientos, enfermos y traumatizados por los errores de la guerra. Antes de que fueran a vivir con las familias de acogida, pasaban unos días en campamentos socialistas, para que pudieran ser curados, alimentados y vestidos correctamente. Cuando los niños llegaban a las localidades de destino, eran recibidos en el ayuntamiento por las familias de acogida. Su papel se limitaría solo a de padrinos, ya que nunca hubo intención de adoptar a los menores. Los niños que a su vuelta a España fueron devueltos a sus familias sufrieron, al igual que ellas, la persecución por haber pertenecido al bando republicano. Los que no encontraron a ningún familiar, porque estaban muertos en la cárcel o en el exilio, fueron internados en el auxilio social. Algunas de las frases más repetidas que podemos escuchar de los niños de la guerra que actualmente tienen más de 75 años son: nos salvaron de la guerra pero nos perdieron para siempre, o no elegimos el exilio, nos encontramos con que nos habían exiliado.